mágica. ¿Estás buscando una gelatina que sea diferente pero además deliciosa? Mi nombre es Yajaira y hoy te comparto mi receta de gelatina de café, que es un exitazo a donde quiera que la llevo. No olvides suscribirte y activar la campanita si deseas recibir más recetas. Gelatina de café en agua. Ingredientes. Necesitamos 1 litro de agua, 4 cucharadas soperas del café instantáneo de tu preferencia, 3/4 de taza de azúcar regular, 45 gramos de grenetina o gelatina en polvo y 1 taza de agua a temperatura ambiente para hidratar la grenetina. Preparación. Comenzamos precisamente hidratando la grenetina. Ponemos el agua y la grenetina completa. Deshacemos todos los grumos y dejamos reposar por 5 minutos. Mientras tanto, vamos a poner a calentar el agua. Ya una vez que esté caliente, vamos a agregar el café y revolvemos perfectamente. Una vez que nuestra grenetina ha esponjado, vamos a deshacerla. Yo lo voy a hacer en el microondas y ya que esté completamente líquida, es momento de agregarlo a nuestra mezcla de café. De esta manera se integran súper fácil. Agregamos también el azúcar y revolvemos perfectamente. A mí me parece que con estas cantidades de café y de azúcar queda excelente, pero todos tenemos paladares distintos, así que tú puedes ajustarlos a tu gusto sin ningún problema. En un recipiente de plástico o de vidrio del que tú tengas, vamos a vaciar nuestra gelatina de agua y llevaremos a cuajar al refrigerador por un mínimo de 4 horas hasta que esté bien firme. Mi gelatina ya ha estado 8 horas en refrigeración y está perfecta para cortarla en cuadritos. Vamos a hacer unas líneas con el cuchillo, comenzando por unas líneas verticales y después vamos a hacer unas líneas horizontales. Y así fácilmente vamos a formar nuestros cuadritos para el mosaico. Ustedes pueden hacerlos tan grandes o tan chicos como ustedes quieran que se vea en su gelatina. Pasamos el cuchillo por las orillas para despegar. Y ahora vamos a levantar los cuadritos pasando la mano por debajo de ellos. Pueden hacerlo con sus manos bien limpias o con un guante como yo lo estoy haciendo para no tener tanto contacto con la gelatina. Muy bien amigos, la primera parte ya la tenemos y reservamos nuestros cuadritos en el refrigerador mientras hacemos la siguiente parte. Gelatina de café en leche. Necesitamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema, 2 cucharadas soperas de café, 2 cucharadas soperas de azúcar, 45 gramos de grenetina o gelatina sin sabor, una taza de agua a temperatura ambiente para hidratar la grenetina y el ingrediente secreto y totalmente opcional que son 3 cucharaditas de Baileys o crema irlandesa. Preparación. En una ollita vamos a poner a calentar la leche. Antes de que rompa en hervor, vamos a agregar las 2 cucharadas de café. Esta es la cantidad de café que yo te sugiero porque combina perfecto con la de agua, pero tú eres libre de poner más café si gustas. Agregamos las 2 cucharadas de azúcar y finalmente vamos a agregar la grenetina que ya debe estar hidratada y disuelta. Y revolvemos perfectamente. Por otro lado vamos a batir la media crema, la lechera y la evaporada para hacer una mezcla de 3 leches. Esto lo vamos a llevar a batir en la licuadora lo mínimo posible para que no se nos haga mucha espuma. Ahora ya tenemos nuestra mezcla de café y nuestra mezcla deliciosa de 3 leches. Ya podrán imaginarse qué rico va a quedar esto. Y bueno, pues hay que unirlas, las vamos a mezclar muy bien. Y ahora vamos a ponerle ese toque especial que lleva esta gelatina y que la hace súper deliciosa. Y son 3 cucharaditas de Baileys. Parece muy poquito, si tú gustas puedes ponerle un poco más, pero va a quedar ya con más sabor a licor. Esto levanta increíblemente el sabor de la gelatina. Si lo pruebas, me cuentas qué te parece. Mientras se enfría un poco la gelatina, les muestro el molde que voy a usar. Este tiene una capacidad aproximada de 2,5 litros. Tú puedes usar algún molde de plástico o de aluminio que tú tengas en casa, ese no es ningún problema. Lo importante es engrasar muy bien el molde con aceite vegetal y una servilletita. Y lo metemos unos 10 minutos al refrigerador para que solidifique la grasa. Así nuestra gelatina va a desmoldar mucho más fácil. Ahora ya tenemos todo listo para construir nuestra gelatina. La gelatina de leche ya está tibiecita o casi a temperatura ambiente, nuestros cuadritos ya están listos y el molde está frío. Ponemos los cuadritos de gelatina en el molde.
No vamos a llenar completamente para dejar espacio a la gelatina de leche, más o menos unos 3/4 de su capacidad. Ahora es el momento de agregar nuestra gelatina de leche con cuidado. Solo les recuerdo que nuestra gelatina de leche no debe estar caliente, de lo contrario nuestros cuadritos se van a deshacer y se nos va a revolver todo. Ya que nuestra gelatina está a la altura que queremos, es el momento de llevarla al refrigerador. De preferencia toda la noche o hasta que la gelatina esté completamente cuajada y con una consistencia firme. Después de 8 horas estamos listos para sacarla del molde. Con tus manos húmedas y obviamente súper limpias, vas a despegar la gelatina de las orillas y cuando veas que le entra aire hasta el fondo, es que estamos listos para desmoldar. Vamos a ponerle un poquito de agua limpia en el platón o en el plato en el que vayamos a desmoldar nuestra gelatina. De esta manera la podemos mover muy fácilmente si es que nos queda chueca. Vamos a darle vuelta y vamos a hacer el paso de la muerte esperando que todo salga bien. Y sí, miren qué bonita quedó chuequísima, ya ven, pero no hay ningún problema porque como pusimos el agua es muy fácil recorrerla, esa es la idea. Y ahora podemos decorar. Yo hice una decoración súper sencilla, hice unos corazoncitos de gelatina en agua, los acomodé por aquí y en el centro voy a poner un pedacito de gelatina para que se cubra un poco el huequito de la rosca, ya que le voy a poner unos arándanos cubiertos con chocolate que parecen como si fueran granitos de café, pero obviamente saben mucho más rico. Y así es como luce nuestra gelatina de mosaico de doble café. Ahora vamos a partirla para que la veamos por dentro y vamos a probarla, por supuesto. Te aseguro que si la llevas a una reunión, todo mundo te va a pedir la receta como a mí. Está buenísima. ¿Qué esperan para ir por sus ingredientes? Prepárenla, verán que les va a fascinar. Hasta pronto, los veo en otro video.